The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola a todos, es un placer estar conectados con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Diego Ochoa, especialista en comunicaciones para el Sexto Informe Nacional del PNUD, y hoy seré su facilitador y anfitrión para este seminario web. También quiero dar la bienvenida a Mario Marigo, especialista técnica del Sexto Informe Nacional para PNUD, quien hará la asistencia técnica de este seminario el día de hoy, y a Annie Viernick, coordinadora del UN Biodiversity Lab, quien contestará sus preguntas acerca de la herramienta. En los últimos 3 años, el PNUD y la NASA han trabajado junto con investigadores de primer nivel para generar nuevos datos sobre los bosques tropicales que pueden ser utilizados por los encargados de formular políticas para satisfacer sus necesidades nacionales. Trabajando con 8 países piloto, hemos probado con éxito la aplicabilidad de estos datos espaciales. Ahora, en el último año del proyecto, publicaremos estos datos en 21 países adicionales con bosques tropicales húmedos. Este es el segundo seminario web de nuestra serie para crear conciencia sobre el potencial de utilizar los datos del proyecto de integridad forestal para apoyar los compromisos climáticos y de conservación de su país. Hoy tendremos un breve resumen de nuestro primer seminario web antes de pasar a una capacitación sobre el uso del UN Biodiversity Lab y así acceder a los datos del proyecto. Les presentaremos las características y datos claves disponibles a través de la plataforma. Les mostraremos cómo registrarse y les brindaremos información básica para buscar y visualizar los datos disponibles a través de esta plataforma. Luego resaltaremos cómo acceder y descargar los datos del proyecto de integridad forestal en particular. Finalmente, les mostraremos cómo usar la plataforma para realizar análisis básicos y crear mapas. Bienvenidos entonces todos y todas, nos complace tenerles hoy aquí. Como es habitual en nuestras sesiones, me gustaría recordarles ciertas reglas y dinámicas de las sesiones de los seminarios web. Los micrófonos se silenciarán durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Les voy a pedir que nos envíen sus preguntas con anticipación o que por favor levanten la mano en el panel de control de la plataforma GoToWebinar. Si desean hablar y la conexión lo permite, abriremos los micrófonos durante las sesiones de preguntas y respuestas a lo largo del seminario. Algunos de nuestros participantes no son nativos en español, lo que entonces les sugiero que por favor, cuando hagan las preguntas, lo hagan despacio. Esto fomenta la comprensión entre nuestros participantes de todo el mundo. Para recordarles también, el seminario web se estará grabando por completo y se publicará en el canal de YouTube del Foro Envisado. También vamos a compartir esta grabación por correo electrónico, así que estén pendientes de que les llegue a su correo electrónico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar, ya que han pasado varios meses desde nuestro último seminario web y este es un nuevo año, queremos darles un resumen de los temas que cubrimos en el seminario web número 1. Durante este primer seminario web que hicimos en el mes de octubre, presentamos los nuevos datos sobre bosques tropicales disponibles a través del proyecto de integridad forestal de la NASA. También tuvimos la oportunidad de escuchar a 2 de los países piloto, República Democrática del Congo y Vietnam, sobre cómo utilizaron los datos del proyecto para apoyar su planificación e informes de conservación. Entonces, ¿qué es el proyecto de integridad forestal de la NASA? Este proyecto, el proyecto de integridad forestal de la NASA, reúne pues a la NASA, por supuesto, y a investigadores de clase mundial y a ustedes con el fin de utilizar el poder de los datos espaciales y la ciencia y así apoyar la planificación, el monitoreo y la presentación de informes de conservación. Nuestro objetivo es producir datos científicos rigurosos sobre bosques tropicales que apoyen a los gobiernos, a los países y al PNUD en la toma de decisiones para avanzar en las prioridades climáticas y de biodiversidad. Siguiente diapositiva. El proyecto de integridad forestal de la NASA tiene 3 objetivos principales, como ven en la pantalla. El primero es desarrollar datos de alta calidad sobre la condición del bosque, presión humana, integridad del bosque y conectividad forestal. El segundo es mostrar cómo se pueden aplicar estos datos y así apoyar la toma de decisiones en conservación. Y el tercero, hacer que estos datos estén disponibles a través de una plataforma fácil de utilizar. Siguiente diapositiva.
Estamos trabajando con un grupo selecto de países que tienen bosques tropicales húmedos. Pueden ver en la pantalla los 8 países pilotos para el proyecto de integridad forestal en verde oscuro y hemos trabajado con estos países durante los últimos 3 años a medida que hemos desarrollado los datos del proyecto y estamos entusiasmados de tener 2 de ellos, estamos entusiasmados de tenerlos aquí presentes en esta presentación. Además, los 21 nuevos países con los que compartimos datos de proyectos en este año se destacan en verde claro. Nos complace entonces trabajar con todos ustedes para utilizar y aplicar estos datos en los próximos meses. Siguiente. En esta diapositiva quiero mostrarles cuáles son los países participantes. En color verde están resaltados los países piloto y esto les da una idea del alcance de este proyecto. Siguiente diapositiva. El proyecto está produciendo 6 conjuntos de datos claves. 4 de estos ya están completos y disponibles para su uso. El quinto conjunto de datos sobre fragmentación forestal y conectividad está parcialmente disponible. Disponemos de datos sobre fragmentación forestal y conectividad forestal entre paisajes forestales intactos. Y en los próximos meses compartiremos datos sobre conectividad entre parches forestales de alta integridad y conectividad entre áreas protegidas. El sexto conjunto de datos estará disponible en los próximos 6 meses. Siguiente diapositiva. Después de nuestro primer seminario web, compartimos 10 borradores de mapas de datos de proyectos para su país en el noviembre de 2019. Tengan en cuenta que si es de uno de nuestros países piloto, estos mapas fueron enviados en enero de 2020. Para algunos conjuntos de datos del proyecto hay varios mapas disponibles. Ustedes pueden ver la lista completa de mapas enviándonos un correo. Si no recibió estos mapas por algún motivo o tiene preguntas al respecto, por favor comunicarse con Scott Atkinson. Ustedes ven la dirección de Scott en la pantalla, scott.atkinson@undp.org. Siguiente diapositiva. Bueno, muy bien, este fue un resumen de 3 minutos de lo que cubrimos en el último seminario web. Si ustedes desean revisar los temas que cubrimos con más detalles, mi recomendación es que vean la grabación que está disponible en el canal de YouTube del Foro Envisap y que compartiremos junto con la grabación del seminario web de hoy y que recibirán en su correo electrónico. Hoy nos complace ofrecerle una capacitación sobre nuestro sistema de apoyo a la toma de decisiones para el proyecto UN Biodiversity Lab. Pueden utilizar este laboratorio para visualizar datos del proyecto en combinación con otras capas de datos globales clave y descargar datos del proyecto para análisis posteriores en plataformas de sistemas de información geográfica que están fuera de línea. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta primera sección de la capacitación comenzaremos brindando una descripción general del UN Biodiversity Lab y de los conjuntos de datos globales que tenemos disponibles para todos los usuarios de esta plataforma. Luego les mostraremos cómo registrarse en este sitio y solicitar acceso al proyecto nacional de su país para conectarse con otros usuarios que trabajan en biodiversidad. También les mostraremos lo básico para buscar datos y visualizarlos. Siguiente diapositiva. Bueno, lo primero que tengo que contarles es que el UN Biodiversity Lab fue creado en el año 2018 con el fin de apoyar a los gobiernos en los compromisos establecidos de conservación en las convenciones. El UN Biodiversity Lab es una plataforma gratuita y de código abierto que brinda a los responsables de la formulación de políticas en 137 países acceso a los mejores datos espaciales y herramientas analíticas independientemente de la experiencia que tengan en sistemas de información geográfica. Siguiente diapositiva. ¿Quién utiliza el UN Biodiversity Lab? Nuestro primer caso de uso se centró en ayudar a las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica a preparar su sexto informe nacional. A través de este trabajo tenemos más de 200 usuarios relevantes para el desarrollo de políticas en 52 países activos en la plataforma. El UN Biodiversity Lab también sirve como el sistema oficial de apoyo a las decisiones en el proyecto de integridad forestal de la NASA. Pero, sin embargo, cualquiera puede acceder al UN Biodiversity Lab y aprovechar los recursos disponibles.
Desde el lanzamiento de la plataforma hemos tenido casi 15.000 visitas al sitio web del laboratorio, umbiodiversitylab.org. Siguiente diapositiva. Bueno, para proporcionarles una descripción general de la plataforma, quiero entonces destacar 5 características claves del UN Biodiversity Lab. El primero, pues proporciona acceso a más de 100 capas de datos globales sobre biodiversidad, áreas protegidas y desarrollo sostenible. Ustedes pueden acceder a estos datos a través del sitio público. En segundo lugar, la plataforma proporciona acceso prioritario y capacidad de visualizar todos los datos del proyecto de integridad forestal. Tercero, trabajando con los países en sus sextos informes nacionales al convenio, creamos proyectos nacionales privados que sirven como espacios de trabajo para cada país que estamos apoyando. Estos proyectos nacionales proporcionan un espacio para cargar datos nacionales y visualizarlos en combinación con nuestros conjuntos de datos globales. Cuarto, el UN Biodiversity Lab ofrece la capacidad de realizar análisis básicos sin ninguna experiencia en sistemas de información geográfica. Y finalmente, se puede utilizar esta plataforma para crear mapas de historias o story maps que permiten comunicar sus éxitos de conservación. Vamos a repasar todas estas características con más detalles durante el resto de esta capacitación, con la excepción de los mapas de historias. Siguiente diapositiva. Bueno, veamos entonces primero las capas de datos globales disponibles en el UN Biodiversity Lab. Como para los fines de esta capacitación, hemos dividido los datos en 4 categorías principales para darles una idea de los tipos de datos que pueden encontrar en este sitio. Las características que revisaremos hoy son áreas protegidas, biodiversidad, amenazas y desarrollo sostenible. Siguiente diapositiva. Primero, los datos del estado de una área global protegida. No podemos hablar de conservación sin mencionar la herramienta principal a la que recurren los responsables de la formulación de políticas relacionadas con áreas protegidas. Veamos algunas de nuestras capas claves de datos de áreas protegidas. Siguiente diapositiva. La base de datos mundial sobre áreas protegidas es quizás la mayor base de datos sobre este tema que existe actualmente en el planeta. Los datos que incluyen corresponden a las fronteras de áreas protegidas legalmente definidas que reportaron los estados, tanto para áreas marinas como para áreas terrestres. Recopilamos datos de áreas protegidas directamente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, WCMC, en Cambridge, y para que estos datos dentro del UN Biodiversity Lab se actualicen constantemente cuando esta base de datos, la WDPA por sus siglas en inglés, publique actualizaciones en cada mes. Siguiente diapositiva. También tenemos datos de un análisis publicado recientemente en la revista Science que proporciona una estimación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas a nivel mundial. Aquí, estos datos representan el porcentaje de un área protegida que está bajo presión humana intensa. La presión humana intensa se deriva de la huella humana. Y pues algunos de ustedes pueden estar al tanto de la base de datos PAME, efectividad de la gestión de las áreas protegidas, que está produciendo también ONU Medio Ambiente, WCMC. Actualmente, la base de datos no puede proporcionar una métrica común de cuán efectivas son las acciones de gestión para abordar el propósito de creación de un área protegida. Los datos que se ven aquí son una aproximación para obtener una medida de efectividad, es decir, que también está el manejo reduciendo la pérdida de hábitats naturales en estas áreas protegidas. Es probable que se suponga que la administración de estas áreas está haciendo un trabajo suficiente si se detiene la pérdida, o igualmente que la administración de estas áreas es insuficiente cuando se produce una conversión dentro de los límites de estas áreas protegidas. Es importante tener en cuenta que esta no es una medida directa de efectividad, pero puede ser, y además puede ser una medida inapropiada en ciertos casos. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos datos publicados de 2017 del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que ha analizado qué tan bien conectada está un área protegida dentro de las ecorregiones a nivel mundial. Para aquellos de ustedes que estén familiarizados con estos datos, pueden reconocerlos como Protected Connected Dataset o conjuntos de datos conectados protegidos. Siguiente diapositiva. Ok, a continuación vamos a pasar algunas de nuestras capas claves de datos de biodiversidad disponibles en el UN Biodiversity Lab, tanto marinas como terrestres. Siguiente diapositiva.
Bueno, por supuesto incluimos las ecorregiones terrestres del mundo. Tengan en cuenta que esta es la actualización que se produjo en el año 2017. Para aquellos de ustedes que están trabajando en el convenio sobre la diversidad biológica, este es uno de los datos claves a los que se hace referencia directamente en los compromisos de protección de las metas Aichi para la diversidad biológica. Siguiente. Y un clic más, por favor, Mario. Perfecto. También tenemos el concepto y los datos de unidades ecológicas de tierra. Con una resolución global de 250 metros, estos datos pueden mostrar la diferenciación del significado ecológico entre los tipos de hábitats al tener en cuenta un rango de variables ecofisiológicas, por ejemplo, precipitación, tipo de relieve, tipo de suelo, etc. Siguiente diapositiva. También incluimos varios otros productos derivados de los datos de rango de las listas rojas de la UICN, que incluyen riquezas de especies, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, riqueza de especies amenazadas y métricas de rareza de rango. Esto basado en una medida de endemismo de especies. Siguiente diapositiva. Bueno, también es fundamental pensar en la diversidad marina y las áreas silvestres. A la izquierda ustedes pueden ver datos sobre áreas silvestres definidas globalmente tanto en tierra como en el mar. Los datos marinos son los que se están mostrando aquí. Y pues el desierto se reconoce cada vez más con un objetivo de conservación que merece más atención. En el espacio marino tenemos datos sobre la riqueza de especies, la rareza del rango y la rareza del rango proporcional que se ha extraído de Aquamaps, una herramienta utilizada para generar predicciones a gran escala de la probabilidad de ocurrencia natural de especies marinas. En general, se acepta que puede producirse modelos de distribución de especie para muchas más especies marinas que la UICN. Por ejemplo, en el caso aquí, estos mapas se derivan de más o menos 25.000 especies. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos ahora a pasar a una instantánea de los datos disponibles sobre las amenazas a la biodiversidad. Siguiente diapositiva. Bueno, primero tenemos el índice de inalterabilidad de la biodiversidad o el índice de integridad de la biodiversidad. Este índice muestra la abundancia promedio modelada de especies que originalmente estaban presentes en una celda de una cuadrícula como un porcentaje en relación con su abundancia en un ecosistema inalterado. Puede verse como una medida de cuánto han afectado los humanos a la biodiversidad terrestre o como una medida de la degradación de la biodiversidad de un área. También tenemos datos sobre el impacto humano acumulativo en los ecosistemas terrestres, la huella humana, junto con mapas de cambios de huella humana de 1993. Recuerden que la huella humana es una medida global de las presiones que ejercemos como especies sobre el paisaje. Siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito marino tenemos datos sobre el cambio acumulativo de los impactos humanos, incluida la contaminación del transporte marítimo, las tuberías de escorrentía y otros datos relacionados. Siguiente diapositiva. Bueno, finalmente hablemos un poquito sobre lo que llamamos datos ODS o panorama de los datos sobre los ODS en el UN Biodiversity Lab. Estos datos pueden respaldar acciones que se realizan en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Siguiente diapositiva. Bueno, un componente clave de estos datos de los ODS son los datos socioeconómicos. Aquí hay muchas capas de datos socioeconómicos que van desde población humana, predicciones de la expansión humana, perdón, de la expansión urbana, la densidad del ganado, la idoneidad y el cambio agrícola y el acceso a las ciudades para el año 2015. Este conjunto de datos fue creado para mapear el acceso humano a la atención médica como parte de un proyecto en la Universidad de Oxford para erradicar la malaria, y estos datos pueden ayudar a identificar poblaciones en riesgo, pero también tienen usos para mapear el riesgo a los recursos. Por ejemplo, donde hay más fácil acceso a las áreas protegidas, podría tenerse un impacto más amplio en la efectividad de manejo, o donde el riesgo para las especies vulnerables por la caza furtiva pueda ser mayor. Siguiente diapositiva. Bueno, también es fundamental para establecer conexiones con los ODS las evaluaciones de los servicios ecosistémicos, como almacenamiento y secuestro de carbono. Incluimos varios conjuntos de datos disponibles recientemente sobre carbono, incluida la biomasa forestal por encima del suelo,
aquí en la diapositiva a nivel mundial es lo que estamos mostrando. También el carbono del suelo, tanto a nivel mundial como dentro de los manglares, y los cambios en la biomasa de carbono. Siguiente diapositiva. Bueno, quiero enfatizarles antes que lo que hemos mostrado el día de hoy aquí es solamente una brevísima instantánea de los datos que tenemos en el UN Biodiversity Lab, fuera de los datos del proyecto Integridad Forestal. A nosotros nos complace mucho conversar con ustedes en más detalle y aconsejarles qué datos podrían ser útiles para sus necesidades. En los siguientes segmentos de la capacitación tendremos la oportunidad de explorar cómo pueden configurar una cuenta en el UN Biodiversity Lab, acceder a su proyecto nacional y realizar análisis básicos. Pero antes de continuar, me gustaría abrir el espacio para preguntas sobre el UN Biodiversity Lab en general o sobre los datos que acabo de presentar. Recuerden que para hacer las preguntas pueden utilizar el panel de control de GoToWebinar escribiéndola en la pestaña preguntas o levantando la manito virtual que tienen ustedes en el panel de control. Voy a revisar. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces voy a continuar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muy bien. Entonces pasemos a registrarnos en el UN Biodiversity Lab y solicitar acceso al proyecto nacional privado de su país. Antes de continuar, veo que hay una mano levantada. Permítanme un segundo. Marcelo, voy a abrir su micrófono entonces. Parece que se arrepintió Marcelo. Ok, tengo una pregunta de Nidia Mayorga. Permíteme un segundo. Para cada capa de información, ¿es posible saber qué entidades nacionales aportan o quién elabora la capa de información? Entonces voy a transferir la pregunta a Ani. Ani, ¿estás disponible? Sí, estoy aquí. Ok, entonces tengo una pregunta de Nidia Mayorga que dice, para cada capa de información, ¿es posible saber qué entidades nacionales aportan o quién elaboró la capa de información? ¿Puede hacer la pregunta en inglés también para mí? So for each data set, it's possible to know which national entities supported or who elaborated this information layer? Sí, gracias por la pregunta. Entonces, voy a tratar en español y tal vez Diego puede apoyarme con un poco de traducción. Entonces, por todos los datos que tenemos en el sitio público de UN Biodiversity Lab son datos globales. Entonces, todos los datos fueron publicados en como peer-reviewed journals. Diego, ¿puede ayudarme? Sí, estos datos fueron publicados en revistas especializadas y datos revisados por pares. Entonces, hay información sobre todas las fuentes de datos en la sección de descripción. Entonces, en las próximas diapositivas vamos a ver cómo visualizar los datos en UN Biodiversity Lab y podemos ver la descripción allá. Entonces, tal vez cuando Diego hace esos dispositivos, podemos ver más. Entonces, Diego, in English, there is a description directly beneath the data label on UN Biodiversity Lab that has more information about each source, including a link to the metadata. And you'll be able to see that in the following slides, as well as go over it when you're on the site.
Entonces, básicamente, cada conjunto de datos tiene una etiqueta que contiene la información de quién produjo la información. Y entonces ustedes pueden revisar directamente cuáles, pues cuáles o qué entidades o qué organizaciones están detrás de la generación de estos conjuntos de datos. Does that answer the question? Sí, hay una pregunta adicional de Marcelo Hernández. Marcelo, voy a abrir su canal. ¿Nos escucha? Sí, muchas gracias. No, básicamente mi pregunta era la misma que acaban de hacer. Si había alguna parte en el website donde uno podría ver la fuente de los datos, tal vez nacionales que se construyeron o que se usaron para construir el mapa global. Pero según entiendo de Ani, no hay mapas construidos a partir de datos nacionales, sino son más bien los mapas globales, ¿verdad? Sí, para explicar un poquito más, tenemos el sitio público y en el sitio público todos los datos son globales. También tenemos proyectos nacionales y Diego va a explicar un poco más sobre los proyectos nacionales. Si estás dentro del proyecto nacional por su país, depende del país, tal vez hay datos nacionales, pero eso depende del país. Pero por esos datos también va a ser una descripción y metadatos. Entonces, por cada fuente de datos en UN Biodiversity Lab hay una descripción y descripción de metadatos. Y Muy Diego puede explicar más muy pronto sobre los proyectos nacionales. Muy bien, muchas gracias, Ani. Entonces, simplemente para recopilar, se han utilizado datos nacionales en algunas de las capas de información, pero esta es específico para cada país. Entonces, vamos a poder revisar cada una de la información para cada uno de los países y determinar entonces cuáles capas de información corresponden a datos nacionales o cuáles corresponden a datos globales. Bueno, entonces voy a continuar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a registrarnos en el UN Biodiversity Lab y solicitar acceso al proyecto nacional privado de cada uno de sus países. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces comencemos con los conceptos básicos para registrarse e iniciar sesión en el UN Biodiversity Lab. Puede ver en esta diapositiva la página de inicio del UN Biodiversity Lab. Tengan en cuenta que esto es una animación GIF, es para facilitarles a ustedes en la revisión. Pero esto está accesible desde la URL www.unbiodiversitylab.org. Tengan en cuenta que esta plataforma está optimizada para Chrome y para Firefox. Siguiente diapositiva. Bueno, para registrarse o iniciar sesión en el UN Biodiversity Lab, haga clic en el icono como se muestra en este GIF animado y ingrese el correo electrónico. Entonces recibirá un código de uso único por correo electrónico, como ven en pantalla. Para mantener su información segura, siempre se iniciará sesión en el UN Biodiversity Lab utilizando este código único generado aleatoriamente. Ustedes deben recibir un correo electrónico directamente desde MapX. Si no lo recibe una vez ha hecho usted este registro, por favor verifique la carpeta de correo no deseado y pues copie e ingrese este código en el sitio web y entonces estará oficialmente conectado. Cada vez que ingresa a la plataforma puede hacer clic en el icono para ver si aún está conectado a su cuenta de usuario. Es posible que deba volver a ingresar su correo electrónico y generar un inicio de sesión único. Asegúrese
por favor, siempre de utilizar el mismo correo electrónico para acceder a sus proyectos, porque este correo electrónico es el que va a estar vinculado a su sesión de inicio y con el cual estará registrado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces creamos espacios de trabajo privados llamados proyectos nacionales para cada país durante el proyecto de apoyo a los sextos informes nacionales. Estos proyectos nacionales son manejados por un administrador en cada país que tiene el poder de otorgar acceso a los nuevos usuarios que trabajan en proyectos relacionados a la implementación y seguimiento del progreso hacia los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El enlace que ustedes ven en pantalla lo llevan a la lista de administradores. Mi sugerencia es que lo copien y revisen quién es el administrador para cada país en el caso que ustedes quieran entonces acceder a su proyecto nacional. Es posible que desee solicitar acceso para unirse al proyecto nacional de su país en el UN Biodiversity Lab y obtener acceso a las capas nacionales que ya se han cargado y conectarse con sus colegas que trabajan en temas similares. Para hacer esto, como pueden observar en el GIF animado, se navega hasta el botón Mis proyectos en el UN Biodiversity Lab. Cuando haga clic en la pestaña Mis proyectos, se le va a dirigir a una lista de proyectos dentro del UN Biodiversity Lab. Espérense un segundo, bueno, ok. Pues cualquier proyecto del que sea miembro aparecerá en la parte superior de esta lista. Usted puede buscar estos proyectos escribiendo el nombre de un país y solicitar unirse a cada uno de ellos. Esto hace que se envíe un correo electrónico al administrador de su proyecto. Si necesita ayuda para conectarse con el administrador de su país, por favor comunicarse con Scott Atkinson. Recuerden el correo electrónico scott.atkinson@undp.org. Siguiente diapositiva, por favor. Ya sea que estén trabajando en el proyecto privado de su país o en el sitio público, pueden buscar y visualizar datos en unos sencillos pasos. Aquí vamos a explorar un poco sobre los tipos de datos que tenemos disponibles, cómo están organizados y cómo puede visualizarlos en su proyecto nacional. Siguiente diapositiva. Bueno, comencemos discutiendo los tipos de datos disponibles en el UN Biodiversity Lab. En el laboratorio manejamos dos tipos de datos espaciales. Los datos vectoriales, incluyendo datos de tipos de punto, línea o polígono, y datos raster. Por ahora lo que necesita saber es que los datos vectoriales tienen botones verdes y los datos raster tienen los botones morados. Los botones rojos que están viendo en pantalla indican además un conjunto de datos al que se accede en el UN Biodiversity Lab desde otra base de datos espacial externa alojado en la web. ¿Se acuerdan que les comentaba, por ejemplo, el caso de la WDPA, la base de datos mundial sobre áreas protegidas? Bueno, este es pues aquí estamos ilustrando ese caso. Siguiente diapositiva. Bueno, en términos generales se puede pensar en los datos vectoriales como datos que representan entidades lineales o un área en un mapa, como carreteras, por ejemplo líneas, ciudades, que son puntos, o mapas de rangos de especies, como polígonos. Los datos vectoriales normalmente contienen no solo una característica en un mapa, sino que también tienen otros datos asociados llamados datos de atributos, que se muestran en una tabla de atributos. Los atributos pueden ser muchas cosas, nombres de lugares, el área de una característica, otros datos calculados o derivados que estén asociados con esta característica. Por ejemplo, para cada característica en el conjunto de datos Ecoregions 2017 en el UN Biodiversity Lab, hay un atributo para la ecorregión de esa característica, una clasificación con una escala un poco más fina, así como su bioma, una clasificación de tierra más generalizada. Muy bien, siguiente diapositiva. Las tablas de atributos no son efectivamente diferentes de una hoja de cálculo. Registros de datos únicos, que a menudo se llaman característica, están en cada fila y cada columna representa una variable y el valor de la misma para esa característica. Es más o menos como administrar una cuenta bancaria, hagan de cuenta, si ustedes son pues, unas personas responsables, básicamente es así como se estaba planteando. Estos se pueden filtrar creando consultas simples, por ejemplo, seleccionando solo áreas que son más grandes que 100 hectáreas.
Siguiente diapositiva. Bueno, los datos raster. Los datos raster se consideran en general datos que representan cosas que existen en un rango de valores a través del espacio, como mapas de temperatura, cobertura del suelo, densidad de población o el porcentaje de cierre de dosel en un bosque. El atributo de los datos raster es un valor dentro de un píxel o dentro de una celda en una cuadrícula y puede representar valores categóricos, como una clasificación de cobertura del suelo, o valores continuos, como en el caso de la elevación. Dentro del UN Biodiversity Lab, los usuarios pueden hacer mapas usando ambos tipos de datos. Sin embargo, actualmente los usuarios solo pueden realizar análisis y consultar datos por atributos en tipos de datos vectoriales dentro del UN Biodiversity Lab. Siguiente diapositiva. Los conjuntos de datos se organizan temáticamente en el UN Biodiversity Lab de dos maneras. Uno, por meta Aichi, y dos, por tema general del conjunto de datos. Las metas Aichi de enfoque incluyen las metas 5, 11, 12, 14 y 15. Los temas generales disponibles incluyen biodiversidad, clima y carbono, servicios ecosistémicos, impacto humano, cobertura del suelo, datos marinos, riesgos naturales, áreas protegidas, restauración y aspectos socioeconómicos. Hemos asignado temas a cada conjunto de datos en función de nuestro mejor juicio de su tema principal entre los temas mencionados anteriormente, tanto en general como en el contexto de la presentación de los informes sobre las metas Aichi. De hecho, es posible que descubra que los conjuntos de datos pueden ayudarles a informar de diferentes maneras en lo que nosotros hemos etiquetado. Y pues de hecho esperamos que encuentren nuevos usos para los datos que realmente puedan ayudar y apoyar el desarrollo de sus proyectos para cada uno de los países. Siguiente diapositiva. Bueno, para activar un conjunto de datos, active un tema o objetivo particular de su elección haciendo clic en el interruptor. Espérense un segundo que volvamos a repetir el GIF para mostrarles cómo. En ese interruptor que están viendo a mano izquierda. Luego verá esta lista, que es una lista de vistas relacionadas con ese tema y objetivo. Haga clic en el botón de al lado para activar esa vista, como lo están observando. Bueno, muy bien. Siguiente diapositiva. Bueno, básicamente para ver el botón en pantalla completa, haga clic en los botones que se están mostrando en el GIF animado. Ahí se ve en pantalla completa. Muy bien. Siguiente diapositiva. Bueno, existen varios métodos para filtrar vistas o buscar un conjunto de datos en particular. Puede usted buscar usando una palabra clave. Al hacer clic en el botón filtrar vistas activadas, se eliminarán todas las vistas de la lista, excepto las que haya seleccionado. También puede usar el botón filtro avanzado para buscar vistas por colección. Ahí se pueden hacer. Bueno, muy bien. Siguiente diapositiva. Para reordenar las vistas que les he mostrado, pueden hacer clic y arrastrarlas para reestratificarlas, o hacer clic en el botón derecho en la vista y seleccionar una de las opciones, como por ejemplo moverla hacia arriba o moverla hacia abajo. Fíjense cómo cambia el mapa, cómo ustedes pueden entonces estratificar las vistas. Siguiente diapositiva. Bueno, para aprender cómo subir los datos nacionales a su proyecto, les sugerimos que revisen la guía técnica que hemos publicado del UN Biodiversity Lab o revisen el seminario que se hizo sobre este tema en particular en el canal de YouTube del NBISAP Forum. Estamos, por supuesto, muy contentos de ofrecerles otra capacitación si así lo requieren y pueden ver en la pantalla la dirección electrónica en la cual pueden ustedes descargar la guía técnica. Siguiente diapositiva. Bueno, en el próximo segmento de la capacitación vamos a tener la oportunidad de aprender un poco más sobre cómo acceder y descargar los datos del proyecto de integridad forestal de la NASA.
Pero antes de que continuemos con este tema, me gustaría nuevamente abrir el espacio y ver si tienen alguna pregunta sobre cómo acceder a sus proyectos nacionales, buscar o visualizar los datos. Recuerden que esta capacitación está siendo grabada y va a estar disponible en el foro NVISAP y en el canal YouTube del foro de NVISAP para que, pues, digamos, puedan volver sobre ella, revisar y nos hagan llegar sus preguntas. Por lo pronto, pues quisiera saber si tienen alguna pregunta. Ya recuerden, pueden ustedes escribirla en la tabla de preguntas del panel de control de GoToWebinar o levantar la mano virtual para yo poderles abrir el micrófono. Bueno, parece que no tengo preguntas para este segmento. Entonces, voy a continuar. Siguiente diapositiva, Mario, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora que sabemos cómo buscar y visualizar datos en el UN Biodiversity Lab, veamos específicamente los datos que están disponibles a través del proyecto de integridad forestal de la NASA. Siguiente diapositiva. Bueno, como les conté anteriormente, el proyecto de integridad forestal está produciendo 6 conjuntos de datos clave. Les mostraremos cómo acceder a ellos en el UN Biodiversity Lab. Aquí solo quiero señalarles que aunque les proporcionamos versiones JPG de estos mapas en noviembre de 2019, ustedes pueden acceder a ellos en el UN Biodiversity Lab y permitir la visualización y la combinación con otros datos. Para aquellos de ustedes que tengan conocimientos en sistemas de información geográfica, también pueden utilizar el UN Biodiversity Lab y descargarlos directamente para usarlos con su software SIG favorito. QGIS, ArcGIS, bueno, en fin, esto también es posible hacerlo con el UN Biodiversity Lab. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo podemos acceder y utilizar estos datos del proyecto de integridad forestal? Pues todos los datos disponibles actualmente se pueden visualizar utilizando el filtro Proyecto de Integridad Forestal dentro del UN Biodiversity Lab. Tengan en cuenta que les vamos a estar informando cuando estén disponibles los datos finales de conectividad forestal e impactos de la integridad forestal en especies clave. Bueno, siguiente diapositiva. Los datos están disponibles para su descarga a través del enlace en los metadatos, como pueden ustedes ver en la pantalla. Todos los datos se recortan por continente y esto para permitirles hacerlo utilizando su límite nacional oficial. Si necesita ayuda para recortar estos límites nacionales, nuevamente comuníquense con Scott. Y bueno, debido a las restricciones de espacio, tenemos 2 cuentas diferentes de Figchart donde pueden acceder a los datos. Aquí en esta diapositiva pueden ver la primera cuenta de Figchart, está completamente preparada. Y en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver entonces la segunda cuenta de Figchart, de Figshare, perdón, que ustedes ven la dirección acá. Tengan en cuenta que necesitamos actualizar los enlaces en el UN Biodiversity Lab para estas capas de datos. Esto va a pasar la próxima semana para permitirles acceder a ellos como lo están viendo ustedes en la pantalla. Si necesita acceder a ellos de inmediato, utilice el enlace que se muestra en la derecha, a la derecha en esta dirección, en esa URL. Tengan en cuenta que este enlace tiene acceso todos los años para la huella humana si desea mostrar el cambio a lo largo del tiempo. También proporciona acceso a las capas de datos sobre fragmentación forestal y conectividad entre paisajes forestales intactos. En el futuro agregaremos aquí datos sobre conectividad forestal entre parches forestales de alta integridad y datos sobre el impacto de la integridad forestal en la distribución de especies clave. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los datos del proyecto de integridad forestal? Bueno, no tengo preguntas, no tengo manos levantadas, así de que continuemos con la siguiente sección. Bueno, finalmente nos gustaría presentarles cómo ejecutar análisis básicos y descargar mapas del UN Biodiversity Lab. Siguiente diapositiva. Bueno, sin embargo, tenga en cuenta que esto está utilizando un marco de tiempo único, enero del 2019, cargado como una vista estándar.
Entonces, en la caja de herramientas seleccionamos herramientas de intersección de área, y luego seleccionar capas por nombres de fuente o nombres de vista. Esto es lo que sugerimos como preferido. Y seleccionar calcular área de intersección. Tengan en cuenta que esto puede llevar algún tiempo dependiendo de la complejidad y el número de polígonos involucrados en el cálculo de la intersección. Entonces ahí pueden ver cómo podemos hacer este cálculo de áreas de intersección. Muy bien. Entonces, recuerden, esto pues toma tiempo dependiendo de la cantidad de información que necesita el analizar. Pero, bueno, muestra ahí ya las áreas de intersección para este ejemplo en específico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, podemos resaltar rápidamente el área de intersección haciendo clic en el botón de Bullseye o Diana en la parte superior, como mostramos en el GIF. Dentro de la caja de herramientas vamos a seleccionar modo de resaltado. Podemos seleccionar el número de capas, hasta 5 capas podemos seleccionar, que queremos saber dónde se superponen, lo que significa que si tenemos dos vistas, es decir, solo vistas en vectores, recuerden, si tenemos dos vistas activadas y queremos resaltar dónde y cuándo se cruzan, vamos a seleccionar entonces resaltar zonas donde se superponen al menos 2 capas. Aquí se muestran las áreas de intersección. Tengan en cuenta que podemos estimar las áreas de intersección, pero pues vamos a depender de la escala y por lo tanto no es exacto. Muy bien. Muy bien. Siguiente diapositiva. Para obtener el valor exacto de la superposición entre varias capas, ofrecemos una herramienta de análisis de intersección. Sin embargo, tengan en cuenta que esto solo está disponible para editores y administradores en los espacios de proyectos nacionales, no está disponible en el sitio público. Entonces, en la caja de herramientas seleccionamos las herramientas de intersección de área. Seleccionen varias capas por nombre de fuente o nombre de vista y luego le dan seleccionar, calcular área de intersección. Recuerden, esto puede tomar tiempo dependiendo de la complejidad y el número de polígonos involucrados en el cálculo de la intersección. Entonces, como están viendo, aquí la herramienta que se usa para calcular área de intersección en realidad lleva la intersección geoespacial de 2 capas. En la diapositiva anterior solo usábamos un área y ahora usamos 2. Esto ocasionalmente puede generar errores, lo que generalmente indica que la geometría que se está utilizando no es válida. Las geometrías inválidas son un tema más avanzado y tenerlas presentes en sus archivos a menudo producirá resultados erróneos o que no tienen ninguna salida. Tenemos algunas herramientas en el UN Biodiversity Lab para solucionar este tema y con los datos que se cargan. Pues, con esto tenemos que verificar para garantizar la integridad de los datos, pero esto es solamente algo a tener en cuenta. Lo más probable es que ustedes no van a tener que lidiar con este error, pero pues para que sepan, estamos pendientes y lo tenemos en cuenta. Siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. También podemos crear una nueva vista de la intersección entre capas siguiendo el mismo proceso utilizado anteriormente, pero en lugar de seleccionar calcular área de intersección, seleccionamos crear nueva capa basado en la intersección. Recuerden, esto toma tiempo dependiendo de la cantidad de información dentro de los polígonos. Siguiente diapositiva. También podemos crear una nueva vista de la intersección entre capas siguiendo el mismo proceso utilizado anteriormente. Perdón, segundo.
También tenemos un clic para crear una herramienta de polígonos que permite a todos los usuarios crear nuevos puntos, líneas o polígonos. Puede utilizar el clic para crear una herramienta de polígono, por ejemplo, para identificar el área de un nuevo proyecto de restauración o un área protegida nueva propuesta o dónde están las tierras de cultivo que se puedan administrar mejor. Entonces pueden ver en el GIF cómo se puede generar esta herramienta para crear polígonos sobre la base de la información que ustedes necesitan analizar. Bueno, muy bien. Siguiente diapositiva. También pueden descargar los polígonos que ustedes mismos creen, de la misma manera que se pueden descargar otros conjuntos de datos de tipo vectorial en uno de los muchos formatos estándar comunes compatibles con los sistemas de información geográfica de escritorio, como ArcGIS o QGIS o bueno, cualquiera que ustedes utilicen. Siguiente diapositiva. Ok, el creador de mapas permite crear mapas de alta calidad para incluirlos en los informes o en los sitios web. Entonces, para usar el compositor de mapas, cargue los datos de interés, haga clic en el icono del mapa desde la barra de herramientas, arrastre las dimensiones del mapa para satisfacer sus necesidades y también se incluyen leyendas y metadatos para las capas en el mapa, cambiar el tamaño y colocar dentro del compositor de mapas para satisfacer las necesidades de información que ustedes necesiten incluir. Tengan en cuenta que también es posible cambiar el texto y aumentar o disminuir el tamaño del texto. Si no desea alguno de los elementos en el mapa de salida, simplemente arrástrelo al costado del compositor y entonces este conjunto de datos se excluirá. Muy bien. Siguiente diapositiva. El formato de la salida del creador de mapas se puede ajustar para satisfacer sus necesidades particulares. Por ejemplo, para incluir en un documento de tamaño carta o estándar o para incluirlo dentro del sitio web. Entonces ustedes pueden ajustar manualmente el DPI o el número de pulgadas, el número de pulgadas, así como las dimensiones del mapa que quieren descargar. Eso todo lo pueden ustedes modificar en el UM Biodiversity Lab, como lo están viendo en el GIF animado. Muy bien. Siguiente diapositiva. Ok, antes de exportar esta composición de mapas, que como pueden ver me parece que ha quedado muy bien, puedo tener una vista previa de lo que va a haber primero. Entonces esto eliminará los límites de los diversos bits de datos que existen en el diseño del compositor y que ayudan a distinguir los diferentes componentes del mapa. Por ejemplo, los límites en las leyendas blancas se eliminan y las áreas de texto y leyenda aparecen como un solo bloque continuo. Si ya después de hacer toda esta evaluación ustedes están satisfechos con el producto final, simplemente exporten. Y como pueden ver, ya se ha creado un documento con las características que se han incluido. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, descargar datos del vector. Para descargar los datos vectoriales, haga clic en el botón de descarga en la parte inferior de la vista. Seleccione el formato de archivo de salida de uno de varios estándares comunes de SIG de escritorio, como lo están viendo en pantalla, y luego seleccione el país al que desea recortar los datos. Esto ya tiene digamos, está prepopulado con el país del proyecto, los proyectos de los países con los que estamos trabajando, o puede eliminar y descargar el conjunto de datos completos. Sin embargo, tengan en cuenta que esto puede generar grandes conjuntos de datos que son lentos para exportar, pero puede ser deseable si ustedes están trabajando con datos que han cargado en el espacio de su proyecto, ya que es posible que no desee que esos datos se recorten en el mapa base de límites nacionales que utiliza el UN Biodiversity Lab.
Siguiente diapositiva. Entonces, para descargar datos rasters, actualmente es posible, pero se requiere construir una solicitud de URL. Si ustedes están interesados en la descarga de datos rasters, podemos enviarle las instrucciones para hacerlo o proporcionarle los datos directamente de lo que necesita. Ahí pueden ver en pantalla la información de Scott Atkinson para contactarlo en caso de que ustedes estén interesados en la descarga de datos raster. Siguiente diapositiva. Bueno, nuevamente preguntas. Yo tengo unas preguntas de Elena Olaya, que es con respecto a las capas del proyecto de integridad forestal, ANI. Ella me está preguntando, ¿cada cuánto se actualizan estas capas? Las de huella humana, conectividad e integridad forestal, ¿y a qué escala se deben usar para tomas de decisión nacional o regional? No sé si quieras que te las traduzca. Sí, por favor, gracias. Vale, entonces, Elena is asking about the data sets related to the Forest Integrity Project. She's asking when these layers have been updated, or how many times they have been updated, especially related to human footprint, connectivity, and forest integrity, and what scale they should be used in terms of decision-making processes, at national level or regional level. Did you get it? Yes, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Voy a responder en inglés. Diego, por favor, ayúdame. Okay. Entonces, specifically for the question on scale, human footprint is at a 1 kilometer scale, and any of the forest condition data sets are at a 30-meter scale. 30 meters. Ok, entonces Annie dice que va a empezar con el tema de la escala. En el tema de huella humana estamos hablando de 1 kilómetro y en el caso de la condición forestal del bosque estamos hablando de 30 metros. For the data sets on forest structural condition and forest integrity, the Forest Integrity Index uses the human footprint as a measure of human pressure. So that will also be at the 1 kilometer scale dictated by the use of the human footprint. Ok, entonces para el caso del índice de integridad forestal utilizando huella humana, estamos hablando de una escala de 1 kilómetro. For the Forest Structural Condition Index, which does not include the human footprint, that will be at 30 meters based on the underlying forest condition data sets. Voy a necesitar que me repitas. Entonces, para la condición de la estructura forestal, no se están incluyendo los datos de huella humana y, por tanto, la escala es de 30 metros. ¿Me puedes repetir la última parte? Para mí? Sí, porfa, la última parte a la que te referías. I think you got it already. But Okay. the last point is that for the forest connectivity and fragmentation data, what's available right now looks at connectivity between intact forest landscapes. I believe that is also at the 30-meter scale. I'll pause there, Diego. Ok, entonces para el caso de conectividad forestal se están utilizando el índice forestal de paisaje y es de 30 metros la escala. And the science team is currently looking at also identifying connectivity and fragmentation between areas of high forest integrity. So that will be at 1 kilometer due to the inclusion of the human footprint. Entonces, el equipo de ciencia en este momento está buscando, digamos, información para conectividad y fragmentación entre fragmentos de bosque considerados de alta integridad y la escala es de ¿cuánto, perdón? So that would also be at 1 kilometer because of the inclusion of the human footprint.
Esta también entonces estamos hablando de una escala de 1 kilómetro e incluye datos de huella humana. So that's a very detailed answer, but basically the scale of the data sets is based on the included data sources. We also have this all written out and we can send it to you after the webinar. Entonces, como se dan cuenta, la escala está basada en las fuentes de datos que se están incluyendo para el desarrollo de estas capas y pues estaríamos complacidos de enviarlas directamente por correo, Elena, si estás interesada. And for the first part of the question on time series of the data, this also depends on the different data sets, and I'll need to pull up the specific years after the webinar. But I know for human footprint in particular, we have multiple time points. I believe they are at 2000, 2005, 2009, and 2013. I'll have to double check that. Ok, entonces para las series de tiempo también depende mucho de la fuente de datos. Para el caso específico de huella humana tenemos datos múltiples, tenemos datos de 2005, de 2009 y 2013. Déjenos chequearlo y después de este seminario podemos enviar esa información específica. And for the other different data layers, they vary. A few of them also have multiple time points, but I'll just need to check that. And if you drop your email address into the chat, then we can follow up with that information after the webinar. Ok, entonces para las otras capas de datos múltiples también pues tenemos tenemos esa información. Lo que sugerimos aquí es que quienes estén interesados, por favor nos escriban en la pestaña de chat su correo electrónico y después de este seminario enviaremos la información sobre estas series de tiempo y qué información tenemos disponible para que hagan. Perfecto. Gracias, Diego. Does that respond to the question? Sí, considero que la respuesta. Elena, si tienes alguna otra pregunta, por favor levanta la mano o envíamela por el panel de control. Ok, espérate un segundo que tengo una mano levantada, precisamente Elena. Elena, ¿nos escuchas? Ok. Tu micrófono está abierto, puedes probar y conversar, por favor. Bueno, no sé si Elena, no sé si tu micrófono está funcionando. Sin embargo, Elena ya nos ha enviado su correo electrónico y nos pregunta si estas capas se van a seguir actualizando para 2020 y a futuro. So she's asking also if these data layers will be maintaining the updated after 2020 and in the future. Esa es una pregunta muy buena. No estoy segura. Tengo que chequear con el equipo científico para ver qué son sus planes, pero puedo chequear después de este webinario y también decirles por correo. Muy bien, muchísimas gracias, Ani. Muchísimas gracias, Elena, por la pregunta. No sé si los otros participantes tengan algunas otras preguntas con respecto a la sesión de los datos del proyecto de Integridad Forestal de la NASA. No veo más preguntas y no veo más manos levantadas, entonces pudiéramos continuar con la siguiente diapositiva, Marion, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ya llevamos más o menos 1:10 con este tema. Les hemos proporcionado una descripción general del UN Biodiversity Lab, sus características clave y los datos disponibles. Les hemos mostrado cómo se puede iniciar sesión y cómo solicitar acceso a su proyecto nacional. Y también hemos visto cómo visualizar y descargar los datos del proyecto de integridad forestal. Y les mostraremos entonces cómo se pueden ejecutar análisis básicos. Siguiente
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo se puede usar o cómo el UN Biodiversity Lab puede apoyarles en el desarrollo de su trabajo? Aquí hay una amplia gama de formas en las que se pueden utilizar esta plataforma para satisfacer sus necesidades y bueno, estamos siempre muy entusiasmados de escuchar comentarios y opiniones sobre cómo más puede ser útil esta plataforma a efectos de ayudarles en el desarrollo de sus proyectos de conservación en cada uno de sus países. Siguiente diapositiva. Como recordatorio, solamente quiero mostrarles que tenemos un equipo interdisciplinario muy interesante y fuerte para ayudarles a utilizar el UN Biodiversity Lab para acceder y utilizar los datos del proyecto de Integridad Forestal. En el PNUD estamos trabajando para proporcionarles un puente entre estos científicos y esta información técnica y los encargados de formular políticas de conservación en su país. Tenemos un equipo diverso que trabaja en el proyecto de Integridad Forestal. Recuerden que para los países pilotos el punto focal es Annie Birne, quien nos acompaña el día de hoy, y para los 21 países que se unirán este año, los puntos focales son Prudence Bryan para los países de habla inglesa y Mario Marigo, que también nos acompaña el día de hoy en este webinario para los países de habla francesa y de habla hispana. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros, con cualquiera de nosotros en cualquier momento, con el fin de satisfacer sus preguntas y sus comentarios y sugerencias. Siguiente diapositiva. Bueno, también aquí en la diapositiva pueden ver el equipo científico que está disponible siempre para responder sus preguntas sobre cómo aplicar mejor estos datos. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros para hacernos esas preguntas y pues ponerlos en contacto directo con ellos. Siguiente diapositiva. Bueno, solo quiero cerrar aquí con, pues mostrándoles y agradeciendo también a nuestro gran equipo y grupo de socios que se han unido para crear el UN Biodiversity Lab. Los ven ustedes en pantalla, es una cantidad importante de organizaciones que están apoyando el desarrollo de esta herramienta. Siguiente diapositiva. Y pues por supuesto, agradecerles a todos ustedes por su tiempo y por sus preguntas. Nos complace mucho responder y que ustedes tengan sugerencias, comentarios, preguntas, dudas sobre esta herramienta. Ahí están los datos de Scott y Annie y la URL del sitio web de la plataforma del UN Biodiversity Lab. Quiero entonces agradecerles su participación. No sé, Annie, ¿tienes otra pregunta? ¿Tienes algún otro comentario? Ok, bueno, parece ser que está todo claro. Annie, Marion, muchísimas gracias por el seminario. No tenemos más preguntas al respecto, entonces quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes la participación el día de hoy. Recuerden, estamos aquí para solucionar sus preguntas y sugerencias y comentarios sobre el uso del UN Biodiversity Lab y los datos del proyecto de integridad forestal. Quiero agradecerle nuevamente a Annie y a Marion la participación el día de hoy y solamente recordarles que esta grabación estará disponible en el canal de YouTube de el NBSAP Forum, www.youtube.com/nbsapforum, y también se las vamos a enviar por correo electrónico. Recuerden también para que puedan informarle a sus colegas que el día de hoy tendremos la sesión en inglés también disponible durante las horas de la noche. Quiero entonces agradecerle a todos y esperarlos para una próxima oportunidad para otro seminario de capacitación de este proyecto. Muchísimas gracias.